A esta causa tan bonita que nos une esta noche, la noche del viernes y esta mañana, que es el fantástico concierto que va a tener lugar el viernes que viene en la Plaza de Toros de Murcia. Es un concierto solidario en beneficio del Proyecto Hombre. He titulado la charla Darle la vuelta al mundo, porque, entre otras cosas, porque es lo que el Proyecto Hombre hace con la gente a la que acoge, ¿no? Si veis la foto y os fijáis, lo que veis, esa masa de tierra que se ve es África, solo que está puesta al revés. Es decir, no es que haya que darle una vuelta al mundo, sino que hay que literalmente darle la vuelta a vuestro mundo, ¿no? Repito, es lo que hacen en el Proyecto Hombre cuando acogen a una persona que tiene problemas de adicción. Yo pienso que la sociedad en la que vivimos está enganchada a la velocidad. Somos adictos a la velocidad, no somos incapaces de movernos, y pretendo ilustraros esta historia con mi historia, pero yo creo que es bastante parecida a las historias de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Podríamos resumirlo en por qué diablos corremos, ¿no? y hacia dónde. Y eso es lo que voy a intentar desglosar, ¿no? Con este darle la vuelta al mundo. Lo primero que creo que es importante que nos preguntamos y que nos preguntemos, y que yo traté de preguntarme en un momento de mi vida en el que tenía que hacer y tomar decisiones importantes, la primera pregunta es: ¿sé realmente lo que quiero? Es una pregunta que os invito a hacer. Hace poco escuché a Pep Guardiola, una persona que en este país está considerada como de mucho éxito, básicamente porque ha construido su futuro, y él lo que decía es que la clave del éxito es saber exactamente lo que quieres, ¿no? El problema es que no se nos enseña demasiado bien, no se nos saca todo el potencial en lo que a la toma de decisiones se refiere. Y cuando tenemos que tomar las decisiones importantes, lo más presente que hay son las dudas, ¿no? Esto es lo que os invito a que hagáis como primera línea. ¿Sé lo que quiero? Una vez que te has preguntado esto, ¿quiero hacerlo de verdad? Parece lo mismo, pero no lo es. Yo cuando era pequeño decía quiero dedicarme a la música, pero cuando me senté a ver exactamente qué estaba haciendo para dedicarme a ello, vi que había un montón de cosas que no estaba haciendo. Entonces, si quiero realmente hacer algo, ¿por qué no voy en esa dirección, no? Es lo que os pregunto. Estáis todos en la universidad, o algunos de vosotros, algunos estáis también trabajando. Preguntaros si sabéis realmente lo que queréis y si queréis hacerlo, y luego si estáis en el sitio que ese compromiso implica estar, ¿no? Y la tercera cuestión, que es un ejercicio de honestidad fantástica, es: ¿puedo hacer eso que quiero hacer? Yo cuando era pequeño me gustaba mucho el ciclismo, actualmente sigo practicándolo. Entonces yo cuando veía las carreras, como veía que no había ningún ciclista negro, yo quería ser el primer ciclista negro de la historia. Os podéis imaginar, eso es imposible. Tiene que ser una meta realmente conseguible y que tú puedas realizar. Esto parece de perogrullo, pero en el plano real es: ¿realmente puedo alcanzar eso que me estoy proponiendo? ¿O es demasiado grande para mí? Requiere un ejercicio de honestidad muy grande por parte de cada uno de vosotros. Yo lo tuve, y yo literalmente en mis sueños de pequeño veía una imagen que hace poco recordé, ¿no? Y hasta es verdad, si esto yo lo veía cuando era pequeño. Yo no veía, mi sueño no veía que yo cantara para la gente. Yo me veía en una plaza de toros, pero yo llevaba el micro en la mano, así, y no estaba cantando. En mi sueño quien cantaba era la gente. Y esto desde bien pequeño. Literalmente, si habéis podido venir a alguno de nuestros conciertos, lo más espectacular no está en el escenario. Como podéis ver, hoy tampoco. Lo más espectacular está abajo, es el público. Y esa fantasía, ese sueño, literalmente se ha hecho realidad. Pero es un sueño muy específico que responde a unos matices muy específicos. No es cantar por cantar ni dedicarme al mundo de la música de cualquier manera. Es como yo lo soñé. Después de contestar a esas tres preguntas,
que ya de por sí uno puede dedicarle décadas a conseguir responderlas bien, me refiero a bien para tu propio beneficio y para ser feliz. Otra pregunta sería, ¿atiendo lo que me estoy proponiendo? ¿O dónde está mi atención realmente? Ahí fallamos todos, porque todos corremos y en muchas de las direcciones en las que corremos no son las acertadas para conseguir ese fin. Para mí es muy curioso estar aquí en este auditorio porque yo he pasado muchísimas horas en ese aula que hay ahí, el aula nocturna, y yo también hacía eso de hacer colas para estudiar. Normalmente hacen colas para cosas chulas, ¿no? Pero para estudiar, alucinante, ¿no? Que la cola le diera la vuelta a la manzana para dedicarme a estar 8 horas empollando algo que no me gusta y que sencillamente estudiaba pues porque parecía que era lo que había que hacer, ¿no? ¿Cuántos de los que estáis aquí matriculados realmente os habéis matriculado por una cuestión de vocación? ¿Y cuántos de los que estáis aquí realmente os habéis matriculado porque pensáis que es lo mejor dentro de lo que hay que tenéis que hacer, ¿no? Esto no vamos bien por ahí, no nos podemos conformar con cualquier cosa. Entonces hay que hacer otro ejercicio de honestidad y realmente atiendo a los estímulos que son importantes para el propósito que me he hecho. Es decir, si tengo un sueño, ¿qué narices hago aquí? ¿No? Sí, siempre y cuando ese sueño, eso que estéis estudiando o en eso que estéis trabajando, no tenga un sentido para realizar ese sueño. Y esta diapositiva lo que intenta recordaros sobre esto de atender, dónde está mi atención. En mi caso, como soy músico, la centro ahí, que yo desde pequeño tengo pues muchas capacidades auditivas y destacaba desde pequeño, pues cantaba y recordaba las canciones muy rápido y me sacaban las maestras a cantar antes de que supiese lo que es el concepto de vergüenza. Y me tuve que plantear esta cuestión a mitad de este proceso personal, en el que no quiero entrar específicamente porque es muy largo, pero realmente como músico, los músicos intentamos vivir de ser escuchados, ¿no? Entonces yo me tuve que plantear, digo, ¿yo escucho? Y la respuesta evidentemente no fue sí. No escuchaba lo suficiente. Con el paso de los tiempos también me llaman para dar charlas sobre este tema en concreto porque tengo una particular teoría sobre lo que le pasa al mundo de la música, que es básicamente que ignora todo lo que pasa a su alrededor. Todos los acontecimientos importantes que han cambiado la historia de la música no han venido de los músicos. Nos parece curioso, ¿no? Gutenberg cambió la música con una imprenta porque empezaron a imprimirse las partituras y todo el mundo se volvió loco porque decían que la música iba a morir, porque la música era de quienes pasaban las partituras, ¿no? Era de los músicos, el resto no teníamos capacidad para interpretarla. Cuando después con el tiempo también se inventó el fonógrafo, era como, no, van a acabar, la música va a estar en cada casa, van a acabar con la música porque se van a acabar los directos. Y cuando el tipo que inventó el MP3 llegó y lo ofreció a la industria musical, le dijeron literalmente, nunca grabaremos en ese formato. Pero es que cuando Steve Jobs dijo que vamos a revolucionar esto, tampoco le hicieron caso. Se tuvo que montar su película para revolucionar la industria de la música. Ninguno de ellos era músico. Los músicos nos cuesta escuchar. Entonces, en ese ejercicio de humildad me tuve que plantear, ¿mis canciones llegan a la gente? Yo quiero que las canten. ¿Las cantan todas? No. Si no la cantan, a mí no me vale. Trasladado a vuestro plano personal, como estudiantes, que yo también me lo tuve que hacer, ¿me escucho a mí mismo? O sea, realmente es... ¿Por qué estoy haciendo algo que no tiene nada que ver? Es decir, ¿cómo voy a enderezar este barco si el rumbo no es este? Eso es no escucharse a sí mismo. Y os pongo esta fotografía porque realmente, en mi caso, por ejemplo, para concentrarme, necesito que no haya ruido. Porque como soy una persona que atiende principalmente a estímulos auditivos y mi cerebro funciona mejor con esos procesos mentales relacionados con la audición, todo lo que sea ruido altera mi tranquilidad. Me pregunto si vosotros sois capaces de dilucidar en vuestra vida qué es y qué nivel de ruido hay como para que no atendáis a lo que vuestro corazón os dicta. Ya os digo yo que altísimo.
En la charla anterior estábamos en un instituto y lo he tratado de ilustrar con un ejemplo. Sobre las redes sociales, Maldita Nena está considerada pues, un grupo revolucionario en este aspecto, nada más lejos de la realidad, pero sí que es cierto que utilizamos muy bien ese vehículo y hoy por hoy estamos cambiándolo, porque ahora todo el mundo tiene un Twitter, ¿no? El otro día trabajando con un paciente, soy terapeuta del lenguaje, tiene un problema de estructuración de su discurso y para tratar de explicarle que para ordenar su discurso, ordenar lo que sale, primero hay que saber lo que entra y hay que ordenarlo. Entonces, para ilustrar eso, le pregunté si tenía Twitter y que a cuántas personas seguía. ¿Tenéis Twitter los que estáis aquí? ¿Sí? Estáis tuiteando, ¿verdad? Es porque sois chicas y las chicas podéis hacer dos cosas a la vez. Yo no podría. Chicas, la mayoría, ¿eh? No me malinterpretéis. Bueno, yo le dije que era imposible que condensáramos el discurso claramente y que lo ordenáramos si no ordenábamos lo que entraba, ¿no? Y cuando me dijo que seguía a 1.400 personas, me dio bastante que pensar, ¿no? Porque con que una de ellas tuitee cada hora, ya hemos liado. No puedes procesar tanta información, o sea, con una información, con un procesamiento, y tampoco, o sea, la pregunta es, ¿y para qué? También lo ilustro diciendo las 10 personalidades con más seguidores en Twitter, de las 10 primeras, 7 son músicos, lo cual también ilustra un poco la capacidad que tienen los músicos de llegar a la gente, más que los actores, más que los pintores. Es un atril muy grande el que nos dan. Y entonces el número 2 o el número 3 es Justin Bieber. Y Justin Bieber tiene la capacidad de ser sobrehumano, porque sigue a 14.000 y pico personas, si no me equivoco. Esto es una estrategia de lo que es de su community management, que es muy listo, y es una cuestión de capilaridad. Si sigues a más gente, tienes más posibilidades de que te sigan. Punto y final. A mí me encantan las cuentas de escritores que apenas siguen a mucha gente, pero no de esa manera, y que son seguidos por millones de personas, ¿no? Escritores, por decir un nombre, puede ser periodistas, amas de casa, que siguen a poca gente, que son selectivos y que sin embargo son seguidos por millones de personas, ¿no? Yo abogo por ese tipo de comunicación, una comunicación de más calidad, ¿no? Dentro de un parámetro de los parámetros que ofrece Twitter. Pero bueno, en definitiva, ¿escucho realmente en mi vida? Todo el tinglado está montado para que no escuchemos, para que atendamos a muchas más cosas menos a las importantes, ¿no? Y esta ilustración, supongo que muchos de vosotros conoceréis, es un cuento de origen desconocido, aunque en España lo ha popularizado Jorge Bucay. Es la ilustración del elefante encadenado. Es un cuento fantástico que yo utilizo en la consulta mucho, incluso con niños de 4 años, con sus padres, porque dentro de este proceso mental que tenemos que seguir para saber lo que somos, le damos una predominancia impresionante al miedo. El elefante encadenado, para el que no lo conozca, esta ilustración, como veis, hay un pequeño elefante, un bebé de elefante, atado con una cadena a una estaca al suelo. Al principio de la vida de los paquidermos, que son... voy a bajar a Ed Sheeran con vuestro permiso, que aquí se ha venido arriba, lo que hacen para poder trabajar con ellos durante el resto de su vida es atarlos a estacas que en ese momento en que los atan, pues se corresponden con su cuerpo pequeño, porque el elefante aún es extremadamente pequeño, porque pesa cientos de kilos al nacer, pero en ese momento él no puede arrancar la estaca, ¿no? El problema es que cuando va creciendo, como se ha creado en su cabeza ese estímulo de que no puede levantar la estaca, sigue creciendo y cuando ya pesa toneladas, sigue siendo incapaz de alejarse de donde está, a pesar de que está viviendo en circunstancias bastante poco deseables, ¿no? Pero él, como tiene en la cabeza que no puede levantar esa estaca, sigue ahí durante años. Esto se ve en los documentales estos que ponen en la tele. Es como trabajan con los animales de este peso, los dominan así. No conocen otra realidad y por lo tanto viven encadenados a ese miedo, ¿no? Que en este caso viene representado por la estaca. Nosotros funcionamos de la misma manera, es decir, desde pequeños nos dicen una serie de cosas y nosotros a nosotros mismos no las creemos y nos las decimos. No es una responsabilidad exterior, sino también es interna,
Y con eso ya nos vale. Yo también me gusta ilustrar esto en concreto con dos preguntas que suelo hacer a mis amigos, a mis pacientes y me suelo hacer a mí mismo, dos preguntas claves en la vida, ¿no? ¿Qué quieres ser? ¿Con quién quieres estar? De esto, la mayoría de las chicas que son más inteligentes contestan con quién quiero estar, ¿no? Si pudiera elegir a una persona que me completara, sería esto, lo elegiría, porque ser es estar con él, o con ella, o con quien sea, ¿no? Estar con esa persona. Los hombres lo haríamos un poco más, ¿no? Porque no sabemos muy bien. Pero el caso es que yo creo que nos merecemos responder, ser capaces de responder a las dos. Y en el proceso educativo no te explican nada sobre estas dos decisiones, salvo que tengas la suerte de encontrarte con un maestro que esto lo tenga muy claro, que a él se lo hayan dejado claro y que sea capaz de transmitírtelo. De esto sabemos cero. Entonces, todo es miedo, demasiado miedo en nuestras vidas, no nos merecemos eso. Y esta imagen ilustra también una cosa que en psicología está muy presente. Yo soy muy freudiano, me encanta el legado del psicoanálisis. Lógicamente Freud no supo qué hacer con aquello que había descubierto, supongo que incluso no lo descubría él, pero él fue el que lo desarrolló. Pero sus grandes discípulos han pulido mucho esta cuestión, ¿no? Esto que veis ahí es la imagen de un iceberg, que lo que viene a reflejar es que solo una parte, la parte que está por encima de la superficie del agua, es consciente y todo lo demás es inconsciente. Dentro de los significados de la palabra inteligencia, de las acepciones, que son muchas, inteligencia significa mirar dentro, saber mirar dentro. Para mirar dentro tienes que tener una serie de cosas muy claras, entre ellas que lo importante no es lo que está fuera. Como sabéis, no os tengo que explicar cómo está montado el tinglao, me gusta llamar así a la sociedad, a la cultura que hemos creado, en la que, por cierto, creo que hay mucho más potencial y tengo una opinión bastante optimista. Pero el tinglao está montado para que tú mires más fuera que dentro. Por lo tanto, si mirar dentro es sinónimo en parte de inteligencia, ¿a dónde narices estamos mirando y por qué? Y esto es una de las cosas que a los que seáis más visuales no os llegará tanto por lo que yo estoy diciendo, sino por esta imagen. Recordar que hay un 95% de vosotros que está sin explotar. Ahora, en este preciso momento. Esto lo que hace yo siempre lo planteo desde el punto de vista que es súper divertido, porque no me conozco, con lo cual puedo entretenerme con un 95% de mi persona que aún no sé ni de qué pie coger. Ese 95% principalmente no se razona, se siente. La intuición es uno de los mecanismos, de los muchos mecanismos, pero uno primordial, que ha sido lo que nos ha llevado a perdurar como especie. El hombre funciona por intuición. Es la misma intuición que hace que, pues no sé, que una jirafa, cuando ve algo que no le gusta, salga corriendo por patas, nunca mejor dicho. No sabe por qué, directamente se va. O la intuición es un mecanismo que entendemos también cuando pasan determinados acontecimientos, tragedias por cuestiones climatológicas, como el tsunami de hace unos años, en donde cientos de animales, miles de animales se salvaron porque se fueron horas antes de que el tsunami. Incluso algunas tribus humanas abandonaron la zona porque sabían que su intuición les decía que iba a pasar algo raro, ¿no? El hombre, digamos que la mayoría de nosotros, esa capacidad intuitiva la hemos perdido porque estamos atendiendo a otras cosas. Esto los que saben mucho de neurología te lo explican mucho mejor que yo, pero esto es literalmente cierto. Esa intuición la tenemos para ciertas cosas. Por ejemplo, si a nuestro amigo lo va a atropellar un coche, no sabemos cómo, damos un salto de 3 metros que seríamos incapaces de hacer en 2 circunstancias para salvarlo. Y cuando le preguntas a la persona, dice, no sé lo que me ha pasado. Cuando a una madre que da a luz de una manera natural, me refiero sin ser intervenida por procesos médicos, cuando le preguntas cómo supera las contracciones, te dice que no lo sabe. Sencillamente sigue su instinto. No ha recibido clases de respiración, no le han dicho lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no quieren alterar el proceso natural que toda mujer lleva dentro para dar a luz. Cuando le preguntas, ¿lo volverías a hacer a pesar de que ha pasado
2, 3, 5 horas de dolor intenso, uno de los más grandes que existe en el género humano, te dice, lo volvería a hacer mañana. Este es el poder de las mujeres, el poder de la intuición, la famosa intuición femenina. Pero nuestra intuición desaparece porque no sabemos mirar dentro. Y si aparece, cuando la sentimos decimos, ya, pero es que, y si, ya tía, pero es que no sé si lo puedo, es que a lo mejor, no sé. Claro, nos enseñan para no saber. Una de las cosas que yo comento siempre con mis compañeros de facultad es, qué curioso que nos enseñan a saber lo que no queremos. Nos enseñan en negativo, ¿no? Aprendemos en negativo. Sé lo que no quiero. Ya, ¿pero qué quieres? No lo sé, pero sé lo que no quiero. Ostras, es alucinante. ¿Cómo que no? Dime lo que quieres. O al menos por dónde vas, por dónde ir, ¿no? Pero que me digas que no quieres solamente está bien, ya es un principio, pero ¿no sería mejor que nos enseñaran a elegir en positivo? Yo creo que la cosa cambiaría, ¿no? Bueno, después de todas estas preguntas y todo esto, que son reflexiones muy profundas, con que llegue una me sobra a vuestras cabezas, a vuestras voluntades, os voy a contar también grosso modo mi historia, ¿no? Cómo yo pude reconducir mi situación vital y cómo decidí tomé una decisión y no bajarme de esa decisión. Es decir, estaba seguro de lo que había tomado y a pesar de las circunstancias, pasase lo que pasase, me dijesen lo que me dijesen, no me bajaría de ese barco. Así salió mi manera de ir por la vida, así salió La Tortuga. Poco después de llegar a esta reflexión vino a mi cabeza un título llamado El secreto de las tortugas y lo intenté simbolizar o encontrar a alguien que le diera forma con un símbolo. Este símbolo es obra de un amigo mío que también tiene un proceso parecido, una vida también hecha a sí mismo, a pesar de todo, y es uno de los grandes diseñadores nacionales e internacionales y tiene su sede aquí en Murcia y trabaja para todo el mundo, ¿no? Yo le llegué con un título, El secreto de las tortugas, y el tipo lo que hizo fue una tortuga con un secreto dentro. Esta capacidad de análisis es impresionante y el hecho de que la gente se tatúe esto te da le da mucha intensidad a lo que es el valorar esto, ¿no? La capacidad de síntesis y que luego la gente se tatúe en su piel este símbolo, y no uno, ni dos, ni tres, sino que es algo que me pasa a menudo, a hombres y mujeres. Esto es porque alguien lo sintetizó muy bien, yo lo intenté hacer con unas palabras, alguien lo sintetizó con un símbolo. Las tortugas van despacio, siempre van hacia adelante, no van hacia atrás nunca. Si pasa algo se meten en su corazón y punto, siempre están en silencio, no programan demasiado más, es decir, piensan en lo que tienen delante, porque son reptiles, no tienen neocortes que tenemos nosotros, y sobre todo, fundamental, van despacio. Claro, yo venía de correr hacia no sé bien qué lugar y de repente encontrar un símbolo que le diera sentido a mi vida y decir, yo a partir de ahora voy a ser tortuga, pase lo que pase, me digan lo que me digan, y de repente todo en mi vida a cambiar, todo. Pero es que no conozca a nadie que no pare con sentido, entendedme, con sentido, y su vida no vaya mejor. No conozco a nadie. Ahora que se ven mucho estos programas de españoles por el mundo y no sé qué, la mayoría son gente que estaba hasta las narices de aquí, se ha ido allí y vive súper bien. Pero ya no solo eso, el que tiene una hipoteca, de repente está agobiado, vende la casa y se va a un pueblo, por 20.000 euros hace un super chalet, que se lo han hecho los del pueblo. Estos son cosas que son no ni uno, ni dos, ni tres, está al orden del día. Esta gente que ha hecho para cambiar su dinámica. A lo mejor eran abogados y ganaban no sé qué, o taxistas, pero estaban hartos de correr. ¿Y qué hacen? Se detienen. Pero es que nosotros, cuando queremos estar tranquilos, ¿qué hacemos? Nos vamos al monte. Bueno, no todos, pero... Es decir, buscamos tranquilidad, necesito estar tranquilo, pero normalmente no sabemos cómo mantener eso, un poco más allá de las vacaciones, ¿no? Hay que cambiar la dinámica. Mi dinámica se cambió parando y dedicándome a mis dos pasiones. Por un lado la música y por otro lado la terapia del lenguaje. Para mí son lo mismo. Es una forma de comunicación, yo soy un apasionado de la comunicación humana desde pequeño. Empecé a hablar mucho antes, hablo por los codos, como podéis ver. Una cosa que me llamaba mucho la atención de pequeño es que yo tenía más amigas que amigos. ¿Por qué? Porque la mujer escucha más. Lo sabéis.
los chicos estamos haciendo otras cosas. Yo soy un niño que de pequeño hablaba mucho con las mujeres. Yo siempre he estado rodeado de mujeres, ¿no? Y con intenciones honestas, es decir, no me malinterpretéis. Directamente yo me ponía a hablar y alguien había ahí para escuchar, pero no es porque lo que yo tuviera que decir fuera importante, sino porque es un intercambio comunicativo. Debe haber un emisor y un receptor. Las mujeres, por una cuestión biológica, escuchan más. Ya está, no es ni mejor ni peor. Entonces yo, como hablo mucho, ¿quién hay? Mujeres. Si vais a mis conciertos, lo veréis. Hay muchas más mujeres que hombres. Esto para mí es un orgullo. Normalmente hay cantantes que dicen, no, solo van mujeres a los conciertos. ¿De dónde está el problema? ¿No? Los hombres estamos haciendo otras cosas y hay hombres que escuchan, pero en fin, biológicamente es una cuestión cerebral nos hemos mantenido así como especie. No es que no tengamos todos, evidentemente todos tenemos los mismos derechos, pero las capacidades son diferentes. No nos empeñemos en ser todos iguales porque no es cierto. Hay dentro de las mujeres y dentro de los hombres miles de matices, pero grosso modo la mujer escucha más y es más inteligente. ¿Esto se merece un aplauso o no? Bueno, la terapia del lenguaje al final se traduce en que cuando dejé, aquí lo explico rápidamente en la trayectoria profesional un poco por encima, como podéis ver son más de 10 años, pero cuando decidí dedicarme a la música encontré un plan B, porque la música es un trabajo en el que requiere muchísima energía y tener las cosas muy claras, dedicarse al mundo de la música me refiero. Entonces yo necesitaba un plan B para estar tranquilo y un plan B que me gustara. Yo me matriculé aquí en Derecho, no sé aún bien por qué, pero lo hice y estuve 4 años viniendo aquí, también no sé bien por qué, pero lo dejé afortunadamente cuando tuve un problema de voz y empecé a ir a un foniatra, una de las mejores foniatras de España, está aquí, en Murcia, y es maestra y amiga personal y tuve la suerte, es una de esas personas que pega el interruptor, por eso es tan buena y tiene tanta lista de espera, porque va tocando interruptores y cambiando la vida de personas sencillamente por ir a su consulta, ¿no? Pues a mí me cambió la vida, una frase suya me cambió la vida y descubrí la terapia del lenguaje. No entendí, no es del plano médico, que sería la foniatría o la otorrinolaringología, grosso modo, sino a través de la logopedia, ¿no? La terapia del lenguaje, ¿no? Pasa que la logopedia, tal y como la entendéis, es un logopedia el que ayuda a hablar a los niños, ¿no? Realmente la definición más universal, que son estudios que son diferentes en función de los países, es un terapeuta del lenguaje. ¿Me podéis decir qué no es lenguaje? Todo es lenguaje. De hecho, la inteligencia humana es estructuralmente lingüística. Por lo tanto, decir que ayudas a los niños está muy bien. De hecho, yo prefiero trabajar con niños, pero por eso yo digo terapeuta del lenguaje. Yo no soy psicólogo, pero hay muchas cosas que puedo tratar desde mi plan atendiendo al mensaje de la persona. Entonces soy un terapeuta un poco especial por ese motivo, ¿no? Pero efectivamente trato alteraciones del lenguaje, no todas. Me estoy especializando en algunas, pero por eso mis canciones procesan el lenguaje de una manera intuitiva, lo hago desde pequeño, ¿no? Como me recibía más capacidad, o sea, más información y mejor por ahí, pues es normal que yo analice los textos de una manera muy rápida y muy intuitiva y consiga que mis sueños se cumplan, es decir, que la gente los cante. Pero no lo considero realmente algo de ¡hala! ¡Qué bien lo haces! Es que es lo que tengo que hacer. Es como haber nacido en Murcia o ser moreno. Para mí tiene el mismo valor, por eso le quito bastante mérito a esto. La gente lo ve como algo... No, es lo que decía Guardiola. ¿Qué quieres hacer? Hazlo. Pues yo he nacido para eso y lo hago, por lo tanto tampoco es para tanto. Si yo realmente con mi altura y con mi peso pudiese correr como Usain Bolt, esto tendría un mérito impresionante, ¿no creéis? Pero esto que es para lo que he nacido tampoco es para tanto. Esto un poco para terminar y ilustrar un poco la trayectoria, para que veáis lo que es esto de ir lento y cómo me lo tomé literalmente al pie de la letra. Entre 2000 y 2001 es cuando, que no recuerdo bien, como soy tortuga no tenemos memoria, es cuando nació Maldita Nerea, aunque originalmente no se llamaba así. Hasta 2003 no se produjo el fichaje por Universal.
En 2004 ya nos dieron la Carta de Libertad. Fijaos que entre el 2003 y 2007 pasan 4 años, que es lo que tardo yo en rearmarme para hacer, para pues, conseguir el dinero, meterme a emprendedor, ir a un banco, engañarles para que me dieran la pasta, formar otra banda otra vez porque se había diluido, porque maldita empezamos siendo 4 con mucha ilusión, pero luego hay que comer y no todos pudieron seguir ese ritmo. Solo Luis, que es el único que lleva conmigo desde el principio. Y en 2007 sale el disco del Secreto de las Tortugas, pero el Secreto de las Tortugas está compuesto desde 2005 y sale a la luz en 2010. 6 años. La misma canción. El momento en el que yo decido apostar por esa canción en la radio, tengo que convencer a toda mi compañía de discos, despacho por despacho, de que ese era el single y no aceptaría otra opción. Todos me decían, pero salió en el 2007, tiene millones de visitas en YouTube. Yo sí, pero hay un montón de gente que no la ha oído. Entonces no hay otra opción. Esta tiene que ser la opción. Efectivamente, fue lo que consiguió disparar pues, el consumo del disco, a pesar de que ya teníamos un consumo alto en internet. Pero recordad, despacio. Ya puedes decirme lo que quieras, yo voy a ir despacio y voy a conseguir lo que me proponga. Te pongas como te pongas. No... ¿Que luego me equivoco? Pues déjame que lo compruebe, pero lo compruebo yo, no lo compruebas tú. Y todo esto entendiendo también que la responsabilidad es mía, es decir, yo no paso por encima de equipos ni me meto en su trabajo, los convenzo, no lucho. Yo sencillamente sigo mi camino. No, esto es muy importante porque si vas pisando a gente por el camino, esto lo vas a pagar. Lo van a pagar tus canciones y lo va a pagar tu vida. Entonces yo decidí que eso no lo hacía. Por eso fui a convencer, despacho a despacho, no a imponer. Y realmente, cuando mi madre me decía, Jorge, qué cabezón eres, no sabía la dimensión de sus palabras, ¿no? A mí me gustaba decir, soy perseverante, pero esto es importante que lo tengáis claro, porque si has tomado una decisión, luego no la alteres tú mismo. O sea, luego no te marees a ti mismo. Sigue esa dirección, ¿no? Sin hacerle daño a nadie. 2011 tomo otro cambio en mi vida, 2010 realmente fue, que es que o es fácil o no lo hago. Estas son las dos. Entonces, si para mí hubiera sido complicado venir aquí esta mañana, a pesar de que me encanta, me gusta mucho, no hubiera venido. Y si fuera complicado hacer el concierto del próximo viernes por Proyecto Hombre, tampoco lo hubiera hecho, por muy solidario que sea, porque no aporto, solo esfuerzo una situación dando un 10% de mí. No, o das el 100 o no lo das. Y el dar el 100, como decía Víctor Frank, el dar el 100% de ti mismo es una elección tuya. Claro, si atiendes a 200 estímulos, como narices vas a dar el 100%. Esto viniendo de alguien que sobrevivió al holocausto nazi, que perdió a toda su familia, pudiendo irse en reiteradas ocasiones de los campos de concentración, pero tomando la decisión de quedarse y después creando la logoterapia, que es la terapia del sentido de la vida. Esto cobra una dimensión especial, ¿no? Cuando es una persona que ha pasado por ese proceso durante durante más de 3-4 años, toda la Segunda Guerra Mundial, que perdió a mujer pudiendo haberse ido por quedarse con ella, que sabía que estaba muerta pero al final la veía cada noche, porque eso era el sentido, lo que daba sentido a vivir. Estas palabras cobran otra dimensión, ¿no? Doy el 100% de mí mismo y eso es elección mía. Preguntaos si en los exámenes de este año esto va a suceder. Perdonad que sea tan duro, pero... Y bueno, esto es una breve fórmula, hay miles y cada uno tiene la suya. Afortunadamente no hay una por cada uno de nosotros. Pero es lo que yo he aprendido en todo este tiempo. Primero, preparación en lo que vayas a hacer. Yo me preparo mucho con el tema de mi pasión, que es el lenguaje. Me preparo a mi manera, con mis particularidades, pero me preparo mucho. Adaptación, he pasado 6 o 7 crisis de la industria musical, incluyendo la de OT, la ruina de mi compañía Universal, luego la de Sony, las he pasado todas y yo sigo. Y de hecho el consumo de nuestro disco, de nuestra música está subiendo cuando la mayoría, lo normal es decrecer. Aquí lo importante no es el volumen, lo importante es que sigas creciendo, ¿no? Si tienes más volumen, pues genial, pero con un criterio, digo yo. Perseverancia, es decir, es bastante complicado cuando tomo una decisión bajarme de ese carro. ¿Por qué? Porque soy una tortuga y si pasa algo malo me meto en mi caparazón y punto. Y como no molesto a nadie. Y fundamental, depender de ti. Esto es una cosa que aprendí yo
hace tiempo y tienes que depender de ti, no puedes depender ni de la radio, ni de tu compañía, ni de tus músicos, ni de... Tienes que depender de ti, que todo el mundo entienda ese mensaje, porque así el equipo es como se hace fuerte. Es todo lo que dicen en las ruedas de prensa los futbolistas, ¿no? No dependemos de nosotros. O los pilotos, o en fin, la gente que tiene acceso. Hay que depender de nosotros, no de las circunstancias. Las circunstancias no las podemos cambiar muchas veces. Esto lo que hace es que, bueno, se ha comprobado en los últimos años, desde que se consigue saber por los aparatos que leen los procesos cerebrales, ¿no?, que esto estimula la creatividad, es decir, nos hace mejores. Es alucinante, ¿no? O sea, si cumplo estas cosas, si no me las salto, que tampoco es tan complicado, realmente voy a ser mejor, voy a estimular mi creatividad. Pues esto es lo que me pasa. Yo siempre digo que no he hecho mi mejor canción y que todavía me queda mucho para hacerla, y que cuanto más me divierta haciendo lo que me divierte, lo que hago, más creativo seré. Y eso al final te consigue llevar al final de la carretera, que es el éxito. El éxito, ¿qué es el éxito? Ser feliz. Y ya está. Yo tengo éxito hace mucho tiempo. ¿Pero por qué? Porque entendí esto y procuro no saltármelo, y procuro que mi entorno lo entienda y compartirlo, sobre todo compartirlo con ellos. Porque si no, ¿para qué me sirve a mí haber llegado a esta conclusión? Para nada. Tengo que compartirlo con los míos. Y eso es el éxito. Por eso soy un tipo de éxito, porque soy muy feliz. No porque esté aquí o allá. No, soy un tipo de éxito por este motivo, única y exclusivamente. Y en este punto, que ya como siempre, como hablo tanto, me he pasado, me vais a perdonar, es donde hago un alto en el camino para intentar dejaros varias reflexiones. Primera, sobre educación. A la izquierda veis una hélice de 3 aspas donde aparece la palabra arriba inputs, y hay cada una de las aspas tiene 3 palabras. Una es auditiva, visual y kinestésica. Estas son las 3 áreas básicas de entrada de información, pues se llama input, entrada de información a nuestro cerebro y de procesamiento de esa información. Esto desglosado en 2 frases. El caso es que siempre hay una predominante. Una. No quiere decir que no tengas, evidentemente, no, de hecho, para ser una persona autónoma necesitas las 3, ¿no? Kinestésica es básicamente movimiento, pero todo también con lo que tiene que ver con el olor, con los sabores, con la percepción del tacto. Auditivo es básicamente el sistema auditivo, y visual. Los 3 son totalmente distintos. Los visuales procesan información más rápidamente y la graban con más rapidez. Los auditivos somos un poquito más lentos, pero también tienen un grado de profundidad muy alta por la comprensión. Y los kinestésicos, insisto, explicado muy rápidamente, son los más lentos todavía, los que aprenden de una manera más lenta, pero también más eficaz, pero necesitan moverse. ¿Por qué? Porque son kinestésicos, no los tengas sentados en una silla. Entonces, los profesores, que tenemos que saber, pues de qué pie cogea cada niño, porque no tiene la misma, no todos tenemos la misma capacidad ni el mismo ritmo. ¿En qué se traduce, por ejemplo? Esto yo me he dado cuenta hace muy poco, relativamente poco, unos años, pero, por ejemplo, yo como soy auditivo, no me puedes tener, como estáis vosotros ahora, sentado ahí, pretendiendo que lo escuche todo y lo procese todo, porque soy más lento. Entonces, ¿en qué se traduce cuando yo tengo que estudiar una materia? Pues en que si la pronuncio de viva voz, aumento mis capacidades de atención y de memoria, y luego de procesamiento también, ¿no? O atención, procesamiento de memoria, según lo mires. ¿Ok? Entonces necesito eso. Entonces, si a mí algún maestro me dice, no, Jorge, tú cógete la lección y te la aprendes andando y pronunciándola, o te la grabas, hubiera mejorado 2 o 3 puntos mi media, seguro. Pero como nadie me lo dijo. Entonces hoy recordamos a María o a Juan, a Pedro, que se estudia la noche antes, tiene memoria fotográfica y lo escupe. Claro, es un visual, no me fastidies. ¿Me seguís? ¿Qué sois vosotros? Yo lo tengo claro, pero ¿qué sois vosotros? Porque luego es muy fácil decir, no, es que nadie me lo ha dicho. Bueno, ¿y tú qué pasa? Que no... Hay que mirar dentro, ¿recordáis? El iceberg. ¿Dónde está vuestro iceberg? ¿Qué es? Como bicho, ¿qué eres? ¿Eres un visual? ¿Eres un kinestésico? Esto está sin matizar. Luego dentro de los auditivos hay 200.000 especies. O sea, esto es simplemente una hélice para tratar de orientaros, pero esto es más extenso, pero al final es muy simple. ¿Qué eres tú? Para saber qué quieres. Esto por un lado, los inputs, lo que entra y lo que procesas. Pero es que además, Howard Gardner hace unos 20 y tantos años
cambió el concepto de la educación con una teoría que se llama la teoría de las inteligencias múltiples. Hasta ese momento se había hablado de inteligencia, se había hablado de talento, pero él lo que vino a decir es, señores, en el cerebro no hay una sola inteligencia, hay, digamos que diferentes tipos de procesadores, ¿vale? Y algunos tendemos a unos, a otros todos los manejamos de alguna manera, pero destacamos principalmente en algunos de ellos. Entonces, dos gemelos monocigóticos, que son de la misma matriz, no son iguales. No les puedes dar el mismo tipo de educación. Es imposible, porque tienen procesos diferentes, solo por el hecho de haber nacido antes uno que otro, por ejemplo. Entonces, ¿por qué narices la educación le da lo mismo a todo el mundo? Es absurdo. Estamos limitando eso, ¿no? Bueno, por concretar, que ya me estoy pasando una vez más, hay dos de esas inteligencias que tienen que ver con lo que se llama, lo que Goleman llamó inteligencia emocional. Son básicamente interpersonal e intrapersonal, ¿no? Una de ellas hace referencia a la parte del 95% del iceberg, es decir, me conozco, y la otra con el otro 5% del medio, ¿no? Bueno, no estaría bien dicho con el 5%. Lo que no es tuyo, ¿no? Lo que no está dentro de ti, sino que está afuera, ¿no? Las relaciones con nosotros. Bueno, pues yo, hace relativamente poco, estudiando el talento, me he dado cuenta de que yo tenía altas capacidades. Pero como me pasaron en la prueba del CI, pues claro, la prueba del CI no contempla las habilidades emocionales. No las contempla. Entonces este niño pasó absolutamente inadvertido en todos los ámbitos educativos en los que estuvo, incluso en el familiar, que también es un ámbito educativo. Incluso yo me he dado cuenta hace muy poco. ¿Recordáis El sueño? Un tío con un micro puesto mirando al público y la plaza cantando. O sea, un tío que consigue eso, ¿qué tiene? Altas capacidades. Ni más ni menos. No lo estoy elogiando, no me malinterpretéis, pero estamos hablando de que ha montado todo su tinglado para conseguir eso, lo ha hecho como si fuera a plantar geranios, tendría altas capacidades, porque ha hecho su realidad para conseguir su sueño. ¿Me seguís? Es así de sencillo. Y esto es como nos sentimos durante el proceso educativo, ¿no? ¿Veis a un tipo ahí solo enfrentándose a un laberinto fantástico y gigantesco? Pues así es como nos dejan, y así es como nos dejamos a nosotros mismos que nos dejen a merced de lo que pasa. Si coge por la derecha, pues ya llegaré. Si coge por la izquierda, pues ya llegaré. No. Lo importante es el camino, y el camino lo eliges tú. No puedes echar balones fuera. ¿Por qué va mal el país? Porque no creemos en nosotros mismos. Le preguntas a un francés qué piensa de Francia y te dice, Francia es la hostia. Pregúntale a un español qué piensa de España. Así que, como hacen en Proyecto Hombre, os invito a que hagáis lo siguiente. Cojáis el iceberg y le deis la vuelta, que es lo que hacen, repito, cuando llega una persona a Proyecto Hombre, le cambia la faz de su vida, de arriba a abajo. Todos sus principios, por los que él cree que son sus principios, o ella, se alteran por un proyecto que es el hombre.